Missing someone. Love without. Buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. Eh, eh, eh. Flying high like the birds and the bees, and we're feeling alive while we float with the breeze. Cause we're buzzing, buzzing, and we're humming, humming, and we're loving, loving all day. Eh, eh, yeah. Feels good when I'm near you. I got Missing someone. Missing someone. Missing someone. Love without you. Missing someone. Love without.
La teoría general de la obligación es la parte del derecho civil que nos da en cuenta que la vida y la trayectoria de estas obligaciones desde su nacimiento hasta su extinción. Con ella se puede comprender que las obligaciones cuentan con distintas clases de ellas, ya que como nacen, como se transparentan de un patrimonio a otro, es decir, de un patrimonio de deudor, que medios jurídicos tienen a su alcance el acreedor para obtener la satisfacción de su interés, mediante auxiliares que brinda la ley para precaer en sí. Bueno, esto es decir, que en el acreedor tiene un fin, ya sea su extinción o muerte. La obligación nos da una gran importancia en doctrina y práctica, ya que con base a ella se puede decir que el Código Civil, a nuestro ejemplo del deudor, se ponen disposiciones de establecer y regulación relaciones de obligaciones propiamente, es decir, las relaciones de su hecho jurídico entre personas determinadas. El derecho de las personas y de las familias son menos las reglas que determinan el Estado civil, en que gobiernan las relaciones obligatorias, ya que éste ocupa la ley de deberes entre los cónyuges o entre padres e hijos de familia, del establecimiento mismo del matrimonio o de la filiación que tengan. Los elementos constitutivos de la teoría general de la obligación son los sujetos, el objeto o prestación y el vínculo jurídico. Los sujetos son el acreedor y el deudor. El acreedor es el sujeto activo de la obligación que es titular de un derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal o derecho de crédito. El deudor es el sujeto pasivo de dicha relación que tiene a cargo un deber jurídico denominado deuda. El objeto o prestación es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar y que puede consistir en un dar, hacer o un no hacer, principalmente para satisfacer los derechos del acreedor. El vínculo jurídico es un vínculo reconocido y disciplinado por el derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor y asegura su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. Clasificación de las obligaciones. La clasificación de las obligaciones se divide en obligación civil y natural. La obligación civil son aquellas que pueden exigirse con apoyo a la ley, ya que está obligada a cumplirlas. Las naturales son aquellas a cuyo cumplimiento no obliga la ley, es decir, esta no sanciona a quien deja de cumplirlas. Después siguen las obligaciones condicionales y a largo plazo. Estas son aquellas que están sujetas a las modalidades que son imitaciones del acto, ya sea el tiempo y su eficacia, su extinción o el modo a realizarlo. Después siguen las simples y complejas. Las simples son aquellas en las que no hay ni pluralidad de sujetos ni de objetos. Las complejas son donde sí hay pluralidad de sujetos u objetos. Después siguen las obligaciones de dar, hacer o no hacer. De dar son cuyo contenido es la entrega de una cosa, por ejemplo, la entrega de un dinero. Hacer, esta consiste en realizar un hecho. No hacer es la que implica una abstención. Después siguen las obligaciones divisibles e indivisibles. Las divisibles son las que tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente, como un pago de dinero hecha a plazos. Después siguen las obligaciones indivisibles, que son aquellas que no pueden ser cumplidas sino por entero, ya que de dividirlas se alteraría la esencia de la obligación. Por un ejemplo, la entrega de un comedor. Bueno,
y por otro lado se encuentra el nacimiento de la obligación o las fuentes de las obligaciones. En ellos se determina de dónde, de qué hechos o actos jurídicos surgen las obligaciones. Bueno, y en cuanto a las fuentes de obligaciones, dicha doctrina se divide en dos partes. La primera parte son las fuentes contractuales, donde la principal fuente de las obligaciones es el contrato. El contrato es un acuerdo generalmente escrito por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Y la segunda parte vendría siendo las fuentes extracontractuales. Estas son todas aquellas obligaciones que no se derivan de la celebración de un contrato o convenio. Dentro de las fuentes extracontractuales podemos encontrar la declaración unilateral de la voluntad, respecto de la cual algunos juristas opinan que la obligación, por tratarse de una relación jurídica, no puede darse si no existe un acuerdo de voluntades. Un ejemplo de ello podrían ser diversas especies, por ejemplo, una oferta al público, promesas de recompensa o concursos de promesas de recompensa. Otra fuente de las obligaciones podría ser la gestión de negocios. En ella, el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga del asunto de otro. Un ejemplo de ello puede ser de una persona, un trabajador que debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. La siguiente sería el enriquecimiento ilegítimo. Este deriva del derecho voluntario ilícito, mediante el cual, que sin causa se enriquece en prejuicio de otro, está obligado a indemnizarlo por su empobrecimiento en la medida que él se ha enriquecido. Y por último, sería el hecho lícito. El hecho lícito es cualquier violación culpable de la norma jurídica que cause daño a otro. Es un hecho ilícito fuente de las obligaciones. Es antijurídica toda la conducta o hecho que viola lo establecido por las normas del derecho. A continuación les hablaré sobre la transmisión de la obligación. La transmisión de la obligación es un fenómeno jurídico en el que una parte transfiere todos sus derechos o correspondencias a una nueva persona, siendo así una transmisión de deudas o transmisión de derechos, también llamada cesión de derechos o cesión de deudas. En ella siempre influyen tres partes: un acreedor, un cesionario y un deudor. Dicha transmisión debe ser apegada a la ley y puede clasificarse según su principio de división, es decir, según su origen, por lo que puede ser de manera legal o voluntaria. Además de ello, también puede ser la totalidad o únicamente una fracción del patrimonio en cuestión. El primer caso es la cesión de derechos. En ella interactúan tres partes: un acreedor, también llamado cedente, un cesionario y un deudor. Generalmente los derechos es por el pago de una deuda, una fianza, una hipoteca o una prenda. Así pues, el acreedor o cedente es quien transmite sus derechos a un cesionario. Dicha transmisión puede hacerse sin el consentimiento del deudor y este no puede alegar, pues finalmente él sigue siendo un deudor y sea a quien sea, finalmente terminará pagando. Como ya lo mencioné, esto puede ser la totalidad o únicamente una fracción. Por otra parte, en la cesión de deudas también influyen tres personas: el acreedor, el deudor y el nuevo deudor. Es muy importante mencionar que para la cesión de deudas sí es totalmente necesario el consentimiento del acreedor, puesto que será él quien acepte al nuevo deudor. Se dice que el acreedor ha aceptado al nuevo deudor cuando éste procede a realizar pago de réditos o arrendamientos a nombre propio y no a nombre del deudor original. También es importante mencionar que una vez el acreedor ha sido notificado, no puede volver a realizar ningún reclamo al deudor anterior, puesto que todas las deudas quedan a nombre del nuevo deudor. Por lo que el deudor original quedaría libre de deudas y todas estas pasarían a nombre del nuevo deudor. Así también se pueden establecer plazos para que el acreedor decida si le conviene o no esta cesión de deudas. Y finalmente es necesario mencionar que tanto la cesión de derechos como la cesión de deudas están sujetas a contratos.
Dichos contratos, debido a que modifican la naturaleza de los actos, influyen directamente en estos actos, por lo que tanto el acreedor como el deudor o el cedente de los derechos deben estar sujetos a los términos ya establecidos. Forma de extinción de las obligaciones. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Con la extinción de las obligaciones lo que se busca es romper con el vínculo jurídico existente. ¿Qué formas de extinción de las obligaciones existen y en qué consisten? Número 1. Solución o pago efectivo. Es simplemente hacer efectivo el pago de lo que se debe o llevar a cabo la obligación de dar. Número 2. Novación. Es cuando se sustituye la obligación inicial por otra. La inicial se extingue y surge una nueva obligación. Número 3. Remisión o condonación. Consiste en el perdón que hace el acreedor de la deuda que solo puede hacerse efectiva si tiene pleno derecho sobre la cosa o el bien. Número 4. Compensación. Esta figura se presenta cuando existen obligaciones recíprocas entre las partes, es decir, que se deben cosas mutuamente. Número 5. Confusión. Es cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor, pues una persona no puede tener que obligarse a sí mismo. Número 6. Pérdida de la cosa que se debe. Como su nombre lo indica, es cuando una cosa se debe, el cuerpo cierto se destruye, deja de estar en el comercio, se desaparece y se desconoce si aún está en existencia. En este evento, hay que tener en cuenta si fue culpa del deudor que esto sucediera. En este caso la obligación sigue vigente aunque el objeto de la misma cambia y puede configurarse algún tipo de indemnización por los perjuicios que pueda sufrir el acreedor. Número 7. Declaración de la nulidad o por la rescisión. Cuando la celebración del contrato o medio por el que se generó la obligación sea nulo, al no cumplir con los requisitos que se dispone la ley para que tenga validez jurídica. Número 8. Prescripción. Dada porque, con el paso del tiempo, el acreedor pierde el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por no hacer ninguna exigencia anteriormente. Cumplimiento de la obligación. Consiste en el pago o entrega de la cosa o hecho prestado. Así también se entiende como la realización efectiva de la prestación realizada. El cumplimiento es la causa más común de extinción de las obligaciones. Hay dos tipos de cumplimiento. El perfecto, que es efectuar el pago de la prestación realizada en tiempo y forma, así también como de manera plena. Y el imperfecto, que consiste en el cumplimiento, pero con defectos en la cantidad, calidad y tiempo, ya que se realiza en forma parcial o con una tardanza no acordada. Muchas gracias por su atención, eso sería todo.